Te sientes atrapado en la rutina del trabajo, cansado de trabajar largas horas por un sueldo que no te permite vivir la vida que deseas. ¿Te gustaría aprender a trabajar menos y disfrutar más de tu tiempo libre? En este video, te invito a descubrir La semana laboral de 4 horas, un libro revolucionario de Timothy Ferriss. A través de su propia experiencia y consejos prácticos, Ferriss nos enseña cómo escapar del trabajo tradicional y crear un estilo de vida más libre y gratificante. Cambia de mentalidad. Cualquier regla no establecida por la naturaleza o un gobierno puede ser incumplida o rota. Este es el ciclo de vida de un humano típico: ir a la escuela, estudiar duro, conseguir un buen trabajo y tener una familia. Seguir trabajando, ahorrar para la jubilación y luego esperar a la muerte. Realmente no hay nada de malo en hacer esto si es algo que disfrutas. Pero mucha gente pierde el interés después de unos años en sus trabajos. Sienten que el trabajo les está absorbiendo la vida. Rara vez tienen tiempo para los amigos, los familiares o cualquier actividad divertida. Están atascados. Fuera de la ciencia y la ley, todas las reglas pueden ser rotas o incumplidas, y esto no implica no ser ético. Tim Ferriss. Muchas personas desean salir de la prisión del 9-5, pero solo unas pocas lo consiguen, y todo se reduce al miedo a lo desconocido. ¿Quién querría perder su trabajo si no hay una esperanza tangible de mejorar algo en la escala del tiempo o libertad? El mundo será un lugar más feliz si suficientes personas encuentran el valor de dejar los trabajos que no les gustan y siguen haciendo lo que sus almas desean. Si realmente deseas la libertad de vivir el estilo de vida que te mereces, entonces Timothy Ferriss puede mostrarte cómo hacerlo. La semana laboral de 4 horas te ayuda a diseñar un estilo de vida que el millonario empresario y podcaster Timothy Ferriss creó para su vida personal. Comenzó a enseñarlo a los demás una vez que probó con éxito su eficacia. Innumerables personas en todo el mundo han logrado diseñar el estilo de vida que querían gracias a la comprensión e implementación de las estrategias que verás en este resumen. Estás a punto de unirte a ese grupo. Puedes superar tus miedos y crear el estilo de vida que quieres estableciendo objetivos y tomando medidas para alcanzarlos. Timothy Ferriss tenía un negocio que le robaba el tiempo. Era gratificante económicamente, pero tenía que trabajar 15 horas diarias. Este fue su gran desafío para él en ese momento, porque quería libertad. Después de hacer una lluvia de ideas durante algún tiempo, Ferriss pensó que tomar unas vacaciones de un año en Europa le ayudaría a enfriar su cabeza. Pero como la mayoría de nosotros, el miedo a perder su negocio le detuvo. Debido a eso, alejó la idea de disfrutarlas. Continuó desgastado en su negocio, a pesar de que no le gustaba. Pero un día, se le encendió la bombilla. ¿Cuál sería el peor de los casos si se fuera de vacaciones, teniendo en cuenta todas las posibilidades? Muchas cosas podían salir mal. Su negocio podría colapsar, quedarse sin dinero en un país extraño, o incluso cosas peores. Timothy Ferriss hizo una lista. Después, pensó detenidamente en posibles estrategias de supervivencia. Se le ocurrió que en realidad podía ganarse la vida sin su negocio. Las cosas serían realmente difíciles al principio, pero podría buscar un trabajo fácil y reducir los lujos, como comer fuera. No estaba tan mal. Así que hizo el viaje. Sus vacaciones duraron 15 meses y, sorprendentemente, su negocio prosperó durante su ausencia. La moraleja de la historia: tus miedos no siempre son tan malos como parecen. Si realmente quieres vivir un estilo de vida rico, tendrás que dominar el arte de superar tus miedos. ¿El miedo a lo desconocido te impide hacer un cambio importante en tu vida y carrera? ¿De verdad quieres cambiar? En caso afirmativo, coge un bolígrafo y un papel. Anota todos los peores escenarios posibles, así como las cosas que puedes hacer para superarlos. También te ayudará a centrarte en tu plan para el futuro.
Esto te llevará a encontrar inspiración. Ferris sugiere que establezcas expectativas altas y poco realistas para las cosas que te gustaría ser, hacer y tener de aquí al menos los próximos 6 meses. Después de eso, comienza a buscar las maneras en las que podrías alcanzarlas. Redacta un plan completo para manifestar tus expectativas poco realistas. No hay diferencia entre un pesimista que dice: «Oh, es imposible, así que no te molestes en hacer nada», y un optimista que dice: «No te molestes en hacer nada, va a salir bien de todos modos». De cualquier manera, no pasa nada. Yvon Chouinard, fundador de Patagonia. Recuerda, tus objetivos tienen que ser poco realistas. Mantenerlos realistas es la receta más rápida para la desmotivación. Mientras haces todo esto, ten cuidado con los temores optimistas, el rechazo a tomar medidas y cambiar tu situación con la esperanza de que las cosas cambien por sí solas con el tiempo. Por ejemplo, el hecho de que tu trabajo sea simplemente poco inspirador y no un infierno viviente puede ser una buena excusa para no actuar, con la esperanza de que las cosas cambien en un futuro cercano. Este es un miedo optimista. ¿Qué pasa si nada cambia después de 1 o 2 años? Eliminar es la clave de la productividad. Olvídate de cualquier cosa que tenga que ver con la gestión del tiempo. Este es probablemente el peor consejo de productividad que has escuchado, pero la idea de gestión del tiempo, hacer más en menos tiempo, ha mantenido a muchas personas ocupadas sin hacer nada realmente. La productividad no siempre consiste en estar ocupado. Para ser productivo, tienes que estar ocupado haciendo exactamente lo que deberías estar haciendo en ese momento. No te pierdas demasiado en la idea de llenar el tiempo con cualquier actividad y no lograr las cosas más importantes al final del día. Como nuevo rico, NR, tendrás que estar más preocupado por ser eficaz que eficiente. Hay un abismo entre los dos. La eficiencia es estar ocupado haciendo cosas que no necesariamente están contribuyendo a tu gran objetivo, pero cuando eres efectivo, cada tarea que completas te está moviendo hacia tu meta final. Por ejemplo, puedes estar ocupado respondiendo correos electrónicos durante 3 horas, cuando podrías subcontratarlo fácilmente a un coste más bajo y centrarte en hacer actividades más importantes que te llevarán a tu objetivo final. Responder tus correos electrónicos puede ser parte de tu trabajo, pero malgastar horas solo en eso no te hace más eficiente. Estés donde estés en tu vida, la productividad es más importante si tu objetivo es ser NR. Hay 2 leyes que puedes incorporar a tu vida para aumentar rápidamente tu productividad personal y profesional: la ley 80-20 y la ley del Parkinson. Empecemos con la primera. La ley o principio 80-20 establece que alrededor del 20% de las actividades representan el 80% de los resultados que obtenemos. Para verlo de forma más práctica, como empleado, aproximadamente el 20% de tu tiempo es responsable del 80% de tu trabajo de oficina. Ningún empleado es realmente productivo 8 horas al día. Una buena parte de esas 8 horas se utiliza para tareas relativamente poco importantes. Una tarea aumentará la importancia percibida y la complejidad en relación con el tiempo asignado para su finalización. Ley de Parkinson. ¿Sabías qué? Las distracciones en el trabajo toman más tiempo del que crees. Trata de mantenerte alejado de las distracciones y verás lo rápido que puedes hacer tus tareas diarias. Simples trucos para poner tu trabajo en piloto automático. La externalización es el alma de los nuevos ricos. No olvides que el objetivo es estar a cargo de tu vida y tener a otros trabajando para ti mientras te centras en las actividades que más te importan. Y como hemos reiterado incontables veces, cualquiera puede hacerlo. No importa si eres un emprendedor, empleado o estudiante. Cada tarea debe llevar mucho tiempo y estar bien definida antes de que se pueda delegar. Tienes 2 opciones para externalizar. Puedes elegir utilizar un asistente virtual local o remoto, el AV.
Ferry recomienda el uso de AVs remotos de países en desarrollo como la India, porque el costo del servicio es menor y debido a la diferencia horaria entre países, puedes estar durmiendo mientras tu AV está trabajando para ti. Así que digamos que tienes una presentación que dar a la mañana siguiente. Todo lo que necesitas hacer es ponerte en contacto con tu AV lo suficientemente temprano, darle instrucciones claras y una fecha límite con la que ambos podáis trabajar. Ten en cuenta la ley de Parkinson al hacerlo. Si las cosas van bien, te despertarás con tu presentación esperando en tu bandeja de correo electrónico. ¿Cómo de increíble es esto? Para evitar decepciones, es bueno que no contrates un AV nuevo o único. Trabajar con una organización de AVs con una buena reputación te ahorrará todo el estrés de encontrar un gran AV. Las dos organizaciones de AV más comunes que proporcionan servicios remotos son Your Man in India, YMII, y Brickwork, con sede en la India. Es hora de poner tus ingresos en piloto automático. Esta es la parte que has estado esperando. El secreto de todos los NR es construir un negocio alrededor de algo que les encanta y mantenerlo simple y automatizado para que puedan disfrutar haciendo otras cosas. El objetivo no es el negocio, sino la diversión. La forma más fácil de entrar en un negocio y ganar toneladas de dinero es encontrar un producto que puedas vender a un mercado objetivo en particular. No quieres pasar demasiado tiempo investigando un producto o su mercado, así que solo tienes que encontrar un nicho que ya conoces bien. Mira tus experiencias pasadas o actuales e intenta localizar un problema que tu producto pueda resolver. Cuando Ferris creó Brain Quicken, su mercado objetivo eran estudiantes y atletas. Fue fácil crear algo que les encantara porque él también era estudiante y atleta. No dejes que la palabra crear te asuste. Esa palabra se ha sobrevalorado en gran medida por los medios de comunicación, pero como verás muy pronto, no es difícil crear productos que le encanten a la gente. Y si la idea de la creación de productos no te gusta en absoluto, hay otras dos maneras fascinantes de obtener un producto para tu mercado objetivo. Pero antes de entrar a analizarlas, vamos a insistir en la creación de productos. Después de elegir un mercado objetivo y determinar qué problema tiene, el siguiente paso es pensar en un producto que puedas crear para satisfacer esta necesidad. Si lo que tienes en mente es un producto tangible, puedes aprovechar el etiquetado privado. Simplemente ponte en contacto con expertos en el campo para fabricar el producto de una manera que se adapte a tu mercado objetivo y a continuación estampa su etiqueta única en él. Otra opción es crear infoproductos. Las otras dos formas de obtener un producto son revender y licenciar. Revender un producto es simple. De hecho, es la forma más fácil de obtener un producto, solo que el margen de beneficio no siempre será grande, ya que por lo general hay muchas otras personas que revenden el mismo producto y probablemente a precios más bajos. Pero la reventa es un buen lugar para empezar. Si te interesa, solo hay un paso vital que tomar: ponerte en contacto con el fabricante, negociar el precio mayorista y estará listo para su venta. La reventa es similar a la concesión de licencias, pero esta requiere más esfuerzo y es más rentable. La concesión de licencias consiste en conceder a otros el derecho de producir cientos de productos con el nombre y la imagen de una marca a cambio de un porcentaje de las ventas. Muchas de las principales marcas utilizan licencias de una manera u otra. Un buen ejemplo es Red Bull. La famosa bebida energética proviene de una tónica en Tailandia. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar las licencias? Hay dos maneras posibles: convertirse en el inventor o en el licenciatario. La mayoría de los NR son estos últimos. Obtienen acuerdos de licencia de inventores y lo utilizan para llevar fácilmente sus productos a su mercado objetivo. Decide sobre cualquiera de los enfoques que más te convenga, pero no caigas en el ingenuo error de fijar precios bajos. Tu producto no debería costar menos de 50 € e idealmente no más de 200 €.
Un buen precio te ahorra el estrés de tratar con clientes de gama baja que siempre serán un dolor de cabeza. Si estás seguro de que tu producto vale la pena, no tengas miedo de establecer precios altos. Puedes dejar tu trabajo y vivir el estilo de vida de los nuevos ricos. Si has seguido todos los pasos anteriores, especialmente si has empezado a externalizar, y el negocio paralelo que creaste con tu tiempo libre está empezando a generar efectivo de forma consistente, estás cerca del punto en el que dejar tu trabajo es factible. Pero primero, querrás negociar condiciones de teletrabajo para poder poner a prueba tu nuevo estilo de vida nómada mientras todavía tienes dinero de tu trabajo. Necesitarás el trabajo remoto, especialmente si tu negocio aún no satisface cómodamente tus necesidades financieras. Anteriormente discutimos cómo ser superproductivo facilitará la negociación del trabajo a distancia. Pero mientras necesitas algo más de productividad, necesitas una estrategia porque no siempre es fácil convencer a la administración para que te permita trabajar desde cualquier parte del mundo. Lo que la dirección de tu empresa necesita ver es cómo tu trabajo desde casa contribuirá más a la organización que trabajar desde la oficina. Y tu estrategia tiene que mostrarles eso. Considera la experiencia de Sherwood con su jefe. Siguiendo su plan para negociar el trabajo a distancia, Sherwood comenzó a esforzarse para aumentar su productividad y, en consecuencia, su valor para la empresa. Además, se aseguró de que la empresa invirtiera en él para que les costara dejarlo ir. Luego llamó enfermo durante 2 días. Sherwood aprovechó estos días para hacer su trabajo de oficina desde casa. Rindió más de lo que solía hacer en la oficina. Se reincorporó después de 2 días y ya estaba listo para negociar su teletrabajo. Cuando eres eficaz en el lugar de trabajo, tienes muchas posibilidades de negociar mejores condiciones de trabajo. Comenzó pidiendo 2 días, lunes y martes. Utilizó ese enfoque porque era mucho más fácil para su jefe aceptar 2 días de teletrabajo que los 5 días a la vez. ¿El resultado? Sherwood hizo todo lo posible para impresionar a su jefe. Después, aprovechó su rendimiento para negociar 4 días de trabajo remoto para finalmente completar toda la semana, los 5 días. Ahora solo está obligado a presentarse en la empresa durante reuniones importantes. También puedes aplicar su estrategia. Lo más importante es tu capacidad para mostrar un alto grado de competencia y fiabilidad. Conclusión. Ya no tienes que sacrificar tu vida en un trabajo o negocio, olvidando que el trabajo es simplemente un medio para vivir y no el objetivo en sí. Todas las estrategias descritas en este resumen están dirigidas a una cosa: ayudarte a trabajar para vivir, no solo a trabajar por trabajar. Comienza tu viaje al mundo de las posibilidades y aventuras decidiendo que mereces una vida mejor, una vida de riqueza y libertad. A continuación, comienza a eliminar todo el desorden que te impedirá unirte a la Liga de los Nuevos Ricos, NR. Después de eso, automatiza tu trabajo e ingresos externalizando el exceso de trabajo que no puedes eliminar e iniciando un negocio secundario rentable. Dependiendo de tu situación única y las preferencias de cada persona, puedes tomar algún tiempo para lograr el equilibrio de 4 horas a la semana de trabajo. Sin embargo, si empiezas a tomar medidas paso a paso y de forma seria ahora, acelerarás tu progreso. El trabajo está destinado a ser disfrutado. No esperes haber logrado tu objetivo financiero y tu equilibrio ideal entre la vida laboral y personal para disfrutar del trabajo y celebrar los hitos. Contrariamente a la creencia dominante, lograr tus metas no es lo que te traerá felicidad. Aprender a disfrutar del progreso es lo que te llenará de felicidad y motivación. Así que, empieza ahora. Sé dueño de tu viaje. Celebra tu progreso. Prueba esto. Decide el 20% de las tareas de oficina que producen el 80% de los resultados que generas como empleado o propietario de negocio. Externaliza las tareas menores que no cuentan mucho y luego enfoca tu energía en el 20% superior. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más plena y significativa. Recuerda,
La vida es demasiado corta para ser pasada en una oficina. Es hora de tomar el control y diseñar la vida que realmente deseas vivir. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con aquellos que también buscan liberarse del trabajo excesivo y vivir una vida más satisfactoria. Juntos podemos crear un mundo donde el trabajo y la vida estén en armonía. Deja en la caja de comentarios tus opiniones de este libro. En la descripción dejaré el enlace del libro completo más otros libros recomendables para tu crecimiento personal y financiero. Recuerda, no es el tiempo lo que importa, sino cómo lo usas. Hasta la próxima.